Buenas noches, queridos hermanos y amigos del grupo Sana Doctrina. Y bueno, los que no pertenecéis al grupo de Sana Doctrina, pues recibir también un saludo y bendiciones del Señor, hermanos. Bueno, estamos haciendo una prueba para entrar y traer el tema que debo de traer, la carta perdida, la Odisea. Entonces, ahora vamos a invitar a David Gilbert, a ver cómo podemos. Vamos a ver. David Gilbert. A ver el moderador, si se añade. Bueno, ya van entrando todos los hermanos. Tarda un poquito en añadirse, ¿eh? Esperemos que David... Vamos esperando un poquito, hermanos, ¿eh? Que esto tarda un poquito en lo que pone rechazada, yo no sé por qué. Vamos a ver dónde está David. Ahí. Aprobar a David Gilbert. Bien. Haciendo. Creo que ahora sí es posible, ¿eh? Vamos a ver. Gracias, hermanos. Ya está ahí, hermano. Buenas noches, David. Buenas noches, querido hermano. Solamente una cosa. Soy David Gilabert, Gilbert, pero está siempre... bien, ¿eh? Sí, Está bien, está bien, es está correcto. bien, está bien, está bien, está bien. Bueno, Bueno, ¿se me ve bien? ¿Se me escucha bien? Barrul, vaya que la calidad. Bendiciones a todos. Dios os bendiga a todos. Los que estáis por escuchándonos, si nos hacéis el favor, para saber si se escucha bien, porque yo le escucho bien al hermano, pero me ha pasado otras veces pues que no se nos escucha, se ve perfecto los dos. Muy bien, ahí está, Jonathan y Duli. Eres un crack, compañero. Bueno, El tío Chucky, Dios le bendiga mucho desde aquí. Un abracico grande, ¿eh? Se ve que tiene que tener un corazón muy grande, el hermano. Dios lo bendiga mucho. perfecto, bueno, dice que Chiqui, Alicia, Dios te bendiga. perfecto. Luis Amador, Dios te bendiga. Antonio Santiago. Perfecto. Pues nada, si está perfecto, mejor. Bendiciones desde La Rioja. Muy bien, Dios te bendiga mucho. Mi compañera riojana, un saludo para todo el norte y en especial a La Rioja. Bien, se escucha bien. Pues buenas noches a todos. Vamos a ir empezando ya. Y sin más decir, gracias a todos los que os vais uniendo a Sana Doctrina. Santi quería decir que gracias por las veces que nos escribís, nos dais enhorabuena y sobre todo le doy gracias a Dios por la oportunidad de tener a los hermanos, a los expositores, en esta noche a nuestro hermano José de Valladolid, porque son ellos los que entran y quieren exponer con amor y cariño y sobre todo para que sigamos aprendiendo todos de lo que Dios ha puesto en ellos. Y creo que merece la pena siempre dar las gracias. Sé que siempre lo digo y sé que soy repetitivo en esto, pero creo que tenemos que ser agradecidos, amén, con la gente que quiere compartir con todos. Creo que es un privilegio tenerte en esta noche, José. Y nada, el tema, la carta perdida a la Odisea. Cuéntanos. Bueno, pues nada, vamos a entrar en este tema. Bien, vamos a comenzar, hermanos. Os doy las buenas noches a todos y gracias por los saludos y las palabras que nos dirigiste de tanta bendición. Bueno, para no alargarme mucho, vamos a ver. Los 4 o 5 vídeos que hemos realizado en Sana Doctrina, pues hemos tocado muchísimos temas, ¿no? Sobre todo de lo que es el texto, la formación del texto, bueno, cosas que no voy a repetir, ¿no? El último fue acerca de la base textual del Nuevo Testamento, texto recepto. Bien. Pero he recibido muchísimas llamadas bendiciéndonos por el trabajo, por la labor, muchos mensajes, he recibido muchísimos. Pero los hermanos coinciden, la mayoría, David, que los vídeos son demasiado largos y que los teníamos que partir en 2 o 3 para que lo pueda ver todo el mundo. Porque tenemos conferencias que duran 2 horas menos cuarto. Son temas tan amplios que nos hemos extendido muchísimo. Bien, entonces hoy voy a intentar resumir lo más posible para no hacerlo muy largo, aparte que es un tema que tampoco tiene para mucha extensión de tiempo.
Entonces vamos a resumirlo para que quede ameno, bonito y claro. ¿De acuerdo? Bueno, el tema que nos ocupa es la carta perdida de la Odisea. ¿Por qué carta perdida a la Odisea? ¿Por qué? Vamos a ver. Yo necesito que tuvieras la Biblia a mano, David, porque me tendrías que echar una mano a leer textos. ¿Sabes? Esto es normalmente voy de carrerilla, lo digo todo de cabeza como hoy, pero necesito leer los textos para que los hermanos se den cuenta. ¿Listo? Sin problema. Aquí Vale, estamos a lo que mandes, José. vale, de acuerdo. Así me echas una mano para leer textos. Vale. Bueno, pues, ¿por qué carta perdida a la Odisea? ¿Quién es la Odisea? ¿Dónde y quién fundó la Odisea? ¿Y por qué se dice que hay una carta perdida de la Odisea? Vamos al pasaje, que le tengo yo aquí a mano, pasaje bíblico de Colosenses, capítulo 4 y verso 16. Voy a Si leerlo. me quieres decir el posterior que vayas a decir y lo voy apuntando aquí yo, como Vale, quieras. Colosenses 1.3, pero bueno, ese les tengo yo a mano. Necesito después el libro de los Vale, Hechos vale. y Efesios, sobre todo, y el libro de los Hechos, de los Apóstoles. Vale. Bien, Adelante, entonces adelante. vamos hacia adelante, hermanos. Vamos a hacer lectura de la palabra de Dios. Colosenses capítulo 4, versículo 16. Dice la palabra. Pablo escribe esta carta a Colosenses y dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, esta la de Colosenses, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, es decir, que se lea esta carta que está mandando a Colosas y también hay una carta que escribe a la iglesia de la Odisea. Por eso dice, cuando esta carta, la de Colosas, haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Eso dice Pablo. Luego entonces vemos que Pablo ha escrito dos cartas, una dirigida a Colosas y otra dirigida a la Odisea. Y entonces, hermanos, ¿dónde está esa carta de la Odisea? ¿Dónde está? Es la pregunta que debemos de formularnos. Es más, ¿quién fundó la iglesia de Colosas y la iglesia de la Odisea? Porque Pablo no es. Pablo no conoció personalmente a los colosenses, ni tampoco a los de la Odisea, no les conoció personalmente. Vamos al capítulo 1 y versículo 3 de Colosenses. Mirad, hermanos, Colosenses 1:3. Dice Pablo, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, es decir, habiendo oído. O sea, Pablo conoce a los colosenses de oídas. Él personalmente nunca estuvo en Colosas, es decir, que el fundador de Colosas, la iglesia, no fue el apóstol Pablo, porque les conoce de oídas. De hecho, repetimos, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe y de vuestro amor para con todos los santos. Luego entonces, David, queda claro que el apóstol Pablo no conoce a los colosenses personalmente, no conoce la iglesia, no ha estado en la iglesia. Ahora bien, vamos a ver. ¿Quién fundó la iglesia? ¿Quién fundó la iglesia? Y la carta que va a la Odisea y a Colosas, ¿por medio de quién fue? Mirad, vamos a leer Colosenses capítulo 4 y versículo 7. Vamos a ir desentrañando cosas, ¿eh? Será tu móvil, hermano. Dice que se corta. Pero creo que va bien, ¿no, David? No se corta, ¿no? Yo te veo y te escucho perfecto. Bien, entonces vamos a ir descubriendo cosas maravillosas. Vamos a ver, ¿quién envía la carta a la Odisea y Colosas y por medio de quién se envía esta carta? Mirad, la carta de Colosas y la carta de la Odisea la envía Pablo por medio de un hermano que se llama Tíquico, capítulo 4 de Colosenses, versículo 7. Atención. Todo el que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo,
para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Voy a repetir, capítulo 4, versículo 7 de Colosenses. Todo lo que a mí se refiere, dice Pablo, os lo hará saber ¿quién? Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros, a Colosas, para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Luego entonces, la carta la envía por medio de Tíquico. Ahora, Tíquico se le conceptúa como fiel ministro de Jesucristo y servidor de Pablo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver quién es Tíquico. ¿Quién es Tíquico? Segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículo 12, y si puedes buscar Hechos capítulo 20 y versículo 4, lo vas a leer tú. Hechos 20, versículo 4. Y yo busco... Listo. Exacto. Y segunda de Timoteo... Listo. Léelo si lo tienes. Léelo. ¿Le leo? Sí. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater, Berenice y los tesalonicenses Aristarco y Segundo, y Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia y Tioquio. Es que lo tengo. De Asia envió a Tíquico. ¿Cómo? Que de Asia envió a Tiquito. Tíquico. A Tíquico lo envió. Vale, como está el triangulico, digo, igual eso tiene algún morfema o algún acento. Vale. Y Vale. Trofimo. Y Trofinio. Vale. Lo que quiero decir y dejar claro es que envió en varias ocasiones, envió a Troas, envió a Éfeso, envió a Mileto. O sea, Tíquico era como un correo para Pablo. ¿Por qué? Porque en aquella época, hermanos, no había correo que mandabas una carta y llegaba al día, que va. Había que llevarlo personalmente. No había internet, no había teléfono. Entonces, tenía que haber algún correo. Y Tíquico, de alguna forma, hacía de correo de Pablo. O sea, por eso dice que es un fiel servidor, ¿de acuerdo? Si vamos al capítulo 4 y versículo 12, Pablo dice, a Tíquico lo envié a Éfeso, que ahora vamos a descubrir cosas importantes. Entonces, ya vemos quién es Tíquico, ¿de acuerdo? Ahora, ¿quién fundó la iglesia de Colosas y la iglesia de la Odisea? ¿Quién la fundó? ¿Tú tienes alguna noción de quién puede ser? ¿O los teólogos a quién apoyan? ¿Tienes alguna noción de quién puede haber fundado Colosas y la Odisea? Bueno, pues se supone, y hay base escritural para suponer que fue Epafras, un consiervo de Pablo, un amigo de Pablo, un ministro del Evangelio. Epafras, mirad, Colosenses capítulo 1, vamos a Colosenses otra vez, al capítulo 1 y al versículo, que lo tengo anotado, versículo 7. Mirad, y vamos entrando en materia preciosa. Dice, como lo habéis aprendido, Colosenses, estamos en Colosenses, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor por el Espíritu. O sea, como lo habéis aprendido de Epafras, el maestro de Colosas fue Epafras. Epafras fue el maestro de Colosas. Pero si vamos ahora a Colosenses 4, 12 y 13, vamos a ver que dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, de los de Colosas, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y dice Pablo, porque de él, de Epafras, doy testimonio de que tiene gran solicitud, carga por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis, porque eran 3 ciudades continuas, la Odisea, Hierápolis y Colosas. Y entonces se sobreentiende que tanto la Odisea como Colosas es muy posible quien levantó esa iglesia, quien fundó esa iglesia, tanto de Colosas como de la Odisea, fuese Epafras. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado claro, no? Bien. Ahora bien, cuando escribe Pablo la carta a los colosenses, está preso. Está preso, lo vamos a ver. Voy a ir desengranando todo esto
para que veáis el contenido donde vamos a ir. O sea, todo este contenido es necesario que prestéis mucha atención porque vamos a ver cosas maravillosas. Mirad, cuando escribe Pablo la carta a los Colosenses y a la Odisea, que son dos cartas simultáneas, está preso. Lo vemos en Colosenses en el capítulo 4 y en el verso 18. Dice, las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, acordaros de mis prisiones. La gracia de Dios sea con vosotros. Está preso. Luego entonces, ¿en qué año está preso? Si tiráis de historia y de documentación, vemos que Pablo, por la historia y los datos que hay, hermanos, atención, vemos que Pablo está preso en Roma sobre el año 60-62. Y ahí se fecha o se data que se escribió la carta a los Efesios. Ojo, en esa fecha. Está preso sobre el año 60-62. Bien, ahora bien, vamos a ver cosas maravillosas. Ahora, ¿dónde está esa carta, hermanos, de la Odisea? Porque aquí voy a haceros una pregunta. Voy a haceros una pregunta. Y quisiera que prestaréis mucha atención y si hay alguno, hermanos, que me pueda responder ahí, hacedlo. Hacedlo. Vamos a ver. ¿Dónde está la carta de la Odisea? Hemos visto en Colosenses que Pablo dice que escribe dos cartas. Una a la Odisea y otra a la carta de Colosas. Y ahora dice que la carta de Colosenses se lea en la Odisea y que la carta dirigida a la Odisea se lea en los Colosenses. Ahora bien, ¿dónde está esa carta? Pregunto, hermanos. ¿Dios es soberano? ¿Sí o no, David? Hombre, yo creo en la soberanía de Dios y lo he dicho muchas veces. Vale. Y Dios inspiró la palabra en el apóstol Pablo para que fuera escrita. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el documento de Colosenses. Colosenses lo tenemos en la mano y es palabra inspirada por Dios. Pero es que Pablo pone al mismo nivel de escritura sagrada la carta de Colosenses al mismo nivel que la carta que manda a la Odisea. Es decir, son dos cartas, dos epístolas inspiradas por Dios y con autoridad apostólica. Y ahora decimos que la carta de la Odisea se ha perdido. O sea, Dios no es soberano para preservar su palabra. Un segundico, José, por favor. Y ahora sigues explayándote. Ante todo, buenas noches a los hermanos que vais conectándose. Os agradecería de verdad que, si el que pueda y quiera, que vayan compartiendo el vídeo. Compañeros míos de moderadores, os rogaría por favor que os pusierais con lo que estamos hablando del tema. Otra cosa, he leído por ahí que me iban a excomulgar, José, porque he leído mal. Mira, que no se ve, que no se ve. Es una traducción antigua de Reina Valera y por eso era que me pone un corchete arriba y me pone diferente el castellano antiguo que el de ahora. Por eso me ha costado, ¿vale? Ya he puesto bien la versión, así que cuando me diga aquí el expositor, leeré. Por favor, ir compartiendo el vídeo. Y como ibas diciendo, José, yo creo en la soberanía de Dios y me estás diciendo que las dos son inspiradas porque es más, la evidencia interna es lo que estás citando. Es una evidencia interna misma de la escritura. Y Correcto. entonces, ¿cómo se va a poder perder palabra de Dios? Exacto. Me gustaría, aunque hay muchos hermanos, Adán, Perico, Chuchi, hay muchísimos hermanos, pero me voy a dirigir al hermano Chuchi de Bilbao. A ver si me puede contestar. No es una pregunta, no es una pregunta trampa ni capciosa, que va. Es una pregunta sencilla. Hermano Chuchi, tú creerás, como yo, que Dios es soberano y cuando ha inspirado la escritura para las iglesias, esa escritura nos ha tenido que llegar a la mano, porque Dios es soberano. Entonces, Dios no va a dejar que se pierda algo que Él ha inspirado y que tiene autoridad apostólica. ¿Crees en esa soberanía como yo? ¿Tú crees que se ha perdido la carta de la Odisea? ¿Qué hacemos con eso? Hermano Chuchi, hermano Luis, hermano Enrique. Entonces, dirigiéndome a todos vosotros, tengo que deciros, hermanos, que la carta de la Odisea no se ha perdido. Y ahora vamos a ver muchas de las cosas que diréis algunos. Bueno, ¿y dónde está? Pues creo que la tenemos en la mano, esa carta dirigida a la Odisea. Y vamos a verlo. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Vamos al libro de los Efesios. Carta a los Efesios.
Mirad, hermanos, la carta de los Efesios es considerada la carta más elevada, teológica y espiritual y divinamente escrita que ningún hombre ha podido escribir. Eso es la carta de Efesios. Está considerada teológicamente la carta más sublime y más espiritual que un hombre ha podido elaborar. Para Juan Calvino, escuchar bien, para Juan Calvino la carta a los Efesios era la cumbre de las cartas de Pablo. La cumbre era Efesios. Y ahora vamos a ver. Efesios, Pablo escribe estando preso, como la carta de Colosenses. Aquí ya nos dice un dato, ¿eh? Chuchi está diciendo, claro que no, Dios la preserva, por supuesto, y ahora lo vamos a ver, hermanos. Vamos a ver cosas muy bonitas, muy bonitas. Estamos trayendo el desarrollo para ir al centro. Mirad, hermanos, Efesios, Pablo lo escribe, la carta a los Efesios, estando preso. Y la carta de Colosenses también estaba preso. Eso es un dato. Ahora vamos a verlo. Efesios capítulo 3. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. ¿Ves? Está preso. Capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados. Ahora vamos al capítulo 6 y versículo 20. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablo de él como debo hablar. Luego entonces queda claro que Efesios se escribe desde la prisión y que Colosenses se escribe de la prisión. Pero el tema está, el que él ha mandado una carta a la Odisea desde la prisión. Entonces vamos a ver qué pasa aquí. Esto ya dice algo, hermanos. Colosenses y Efesios se parecen muchísimo, de tal manera que tiene 55 versículos similares. 55 versículos. No voy a leerlos, hermanos, podía leerles, pero nos tiramos mucho rato. 55 versículos idénticos que están en Colosenses y que están en Efesios. Eso da datos. Bien, la carta de Efesios fue enviada por Tíquico, al igual que la carta de Colosenses y de la Odisea. Colosenses 4:7 y Efesios 6:21. Mirad, Efesios 6:21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Que Pablo ha enviado a Tíquico a Efesios. A los Efesios, supuestamente, les envía la carta por medio de Tíquico. Pero qué cosa más curiosa. Es que Colosenses y la Odisea es enviada por Tíquico. Vamos a Colosenses 4:7 de nuevo. Mirad, todo lo que a mí se refiere son las mismas palabras, hermanos. Las mismas palabras de Efesios y Colosenses, las mismas. David, escúchame bien aquí. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo referente a nosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Las mismas palabras, las mismas, hermanos. Entonces, desde la prisión vemos que salen dos cartas, Colosenses y la Odisea, pero ahora vemos que en Efesios la carta también sale desde la prisión y que es enviada por la misma persona, por Tíquico. Esto dice cosas. Ahora, Pablo estuvo en Éfeso 3 años. Este dato quiero que le tengáis muy en cuenta, hermanos. Escuchadme bien. Vamos a ver este dato, ¿eh? Pablo estuvo en Éfeso 3 años. Vamos al libro de Hechos, que es lo que yo te decía antes, para que lo tuvieras a mano y así no perdíamos mucho tiempo. Pero bueno, lo busco yo. Hechos, capítulo 18 y versículo 19 al 21. ¿18 qué? 18, 19 al 21. ¿Puedes? Sí. Cuando llegaron a Éfeso, se separó de ellos y entrando en la sinagoga razonaban con los judíos. ¿Sigo? Sí, sí, claro. Sí, el 20. Y ellos le rogaron que se quedara por más tiempo, pero no lo consintió. Y se despidió de ellos diciéndoles,
regresaré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Después de bajar a Cesarea, subió a saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía. Vale. O sea, que queda claro que si vemos el capítulo 18 del libro de los Hechos y el verso 19 al 21, fijaros bien lo que ha dicho. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, perdón, el 18, 19, 21, fijaros bien, y quiero que prestéis mucha atención a este dato, y tomándole, le trajeron, espérate que está equivocado esto, 21. Y llegó a Y se Éfeso, Pablo. despidió de ellos. Ahí está. Es que estoy tomando ahora Reina Valera y como estoy con la BTX, vale. Y llegó a Éfeso, Pablo, y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Es decir, Pablo, atención a este dato, Pablo está en Éfeso y le instan los ancianos a que se quede con ellos, pero él no accede, dice que se tiene que ir a la fiesta de Jerusalén y no se queda con ellos. Pero ahora vamos a ver otro texto, Hechos 20, 31. Mirad este versículo. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, dice Pablo, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Oh, hermanos, escuchadme bien, que es que este dato es importantísimo para lo que yo os voy a decir. Quiere decir que está en Éfeso, se queda en Éfeso, Pablo. Los ancianos le exhortan a que se quede con ellos más tiempo. Él no accede y se marcha para Jerusalén. Y después se escribe un poco más adelante, dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Es decir, David, atiéndeme este dato. Es decir, que Pablo, estamos viendo por la escritura, que ha estado en Efesios. Con los Éfesos, en Efesios, con los creyentes de Éfeso, él ha estado. Y ha estado 3 años. Y en 3 años les ha estado amonestando. Y en 3 años uno hace amigos, ¿sí o no? Hombre. En 3 años uno se relaciona. 3 años, dice noche y día, amonestando a cada uno en particular. Entonces, hermanos, vemos que el apóstol Pablo, pues, ha estado en Efesios. Ha estado con los Efesios. Bien, ahora vamos a ver. Pero ahora es que Pablo, en la carta de los Efesios, dice que no les conoce. ¿Cómo hacemos ahora? Vamos a Efesios capítulo 1 y versículo 15. Vamos a Efesios 1, 15, hermanos. Mirad. Por esta causa, este es el libro de Efesios, capítulo 1 y versículo 15, si queréis tomar nota. Dice Pablo, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Es decir, el apóstol Pablo dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe y de vuestro amor para con los hermanos, habiendo oído, es decir, que Pablo conoce, según la carta a los Efesios, Pablo conoce a los Efesios de oídas. David, ¿me estás entendiendo? Pablo a los Efesios dice que les conoce de oídas, pero los Efesios también dicen que le conocen de oídas a Pablo. Efesios 3, del 1 al 2. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la ministración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, si es que habéis oído de la gracia de Dios que ha sido dada para con vosotros, a través de mí. Pablo está diciendo, habéis oído que Dios me ha dado una gracia para con vosotros, y os escribo. Y dice Pablo, y yo he oído de vuestra fe, y he oído de vuestro amor. Es decir, que Pablo no conoce a los efesios. ¿Sí o no? ¿Está claro o no? O sea, Pablo no conoce a los efesios, hermanos. ¿Y cómo es posible que en el libro de los Hechos decimos que Pablo estuvo en Éfeso 3 años amonestándoles día y noche y que los ancianos le dijeron que se quedara con ellos? Y él no cedió. ¿Estás entendiendo eso? David, ¿estás cogiendo la idea? ¿Estás cogiendo la idea? Hechos Sí, de voy los aprendiendo. Apóstoles.
Hechos de los Apóstoles, hermanos, dice que estuvo 3 años en Efesios. Con los Efesios estuvo 3 años, enseñándoles, amonestándoles, ministrándoles, corrigiéndoles, exhortándoles. Y los ancianos le exhortan a él para que se quede con ellos más tiempo. Claro. Y él no accedió y se marchó. Y ahora dice, en Hechos capítulo 20 y versículo 31, dice Pablo, ya sabéis que estuve con vosotros 3 años, amonestando. Y ahora en Efesios hemos leído en el capítulo 1 y versículo 15, dice, habiendo yo oído de vuestra fe y de vuestro amor. Y luego dice, ya habéis oído de la gracia que me ha sido dada para con vosotros, en el capítulo 3. O sea, que la carta a los Efesios, Pablo no conoce a los Efesios. Pero en Hechos de los Apóstoles vemos que sí que ha estado en Efesios y que les conoce y que ha hecho amigos. Y luego, hermanos, qué cosa más curiosa. En la carta a los Efesios, mirad, hermanos, volver las páginas. No da saludos. No manda ningún saludo a ningún amigo. Y Pablo se le conoce porque en todas las cartas saluda a los amigos. Saluda, manda saludos, manda recuerdos. Corintios, Romanos, en todas las cartas. En cambio, Efesios no manda saludos a nadie. ¿Por qué? Porque no conoce a nadie. No les conoce, hermanos. Pero resulta que en Hechos de los Apóstoles vemos que sí les conoce. Entonces, ya estamos descubriendo algo. Es que la carta de los Efesios no va dirigida a los Efesios. ¡Ja! ¿Os va diciendo algo ya? Vamos a ver más cosas. Mirad, hermanos. La carta de los Efesios contiene 70 palabras que Pablo no usa en ninguna otra carta. David, cuando quieras me paras. A ver, cuéntame. Mira. No, mira, te estoy dejando más además, mira, porque me va mal el internet a mí. Vale, Me voy quedando parado yo. Y como lo importante es que hables tú, adelante. Vale. Bien, entonces, vamos a ver. Yo voy puntualizando los detalles para resolver el enigma. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, Efesios contiene 70 palabras. Esto se da mucho en la bibliología y en la crítica textual, porque la crítica textual es buena. La crítica textual prueba, comprueba, pasa el filtro, las escrituras, los documentos. Es igual que el oro. Eso. La crítica textual es buena, no es mala, es buenísima, porque es la que comprueba el texto y da credibilidad a lo que está escrito. Es como el oro es bueno, pero el oro se prueba, ¿sí o no, David? El oro se prueba, pero sí es oro, Amén. Pero se prueba. ¿Para qué? Para demostrar su pureza, para demostrar su valía, para demostrar que es oro, se prueba. Aunque se sabe que es oro, lo llevas a... pero lo prueban, porque la prueba es lo que da la credibilidad de que es oro. Entonces, la crítica textual, hermanos, lo que hace es demostrar, la crítica textual es buena. Y los críticos textuales son buenísimos porque nos dan las referencias de los textos que son originales, los que no son, la verdad, el documento, el existente, la fecha, dónde está, dónde se escribió, quién lo escribió. Entonces, es una maravilla. Entonces, vamos a ver. Efesios contiene 70 palabras, que no contiene ninguna otra carta de Pablo. De ahí, hermanos, el vocabulario que usa Pablo es diferente a las demás iglesias. Es diferente. Y de ahí los críticos textuales y los teólogos y eruditos de esta materia se ponen en contraposición unos con otros porque ahora dicen, bien, estamos viendo todo lo que yo he dicho, ya lo han visto ellos. Y ahora dicen, bien, ahora tenemos un asunto que lidiar. Y es, ¿verdaderamente ha escrito Pablo la carta a los Efesios o no es Pablo? ¿Por qué? Porque tiene 70 palabras que no usa en ningún otro documento, ni carta. Son palabras que él no suele utilizar. Y el lenguaje y el vocabulario que usa es diferente a todas las cartas. Y entonces hay contraposición. ¿La ha escrito Pablo? ¿No la ha escrito Pablo? Bien, pues sí la ha escrito Pablo. ¿Por qué? Porque ahora se pone una parte de teólogos, una parte de críticos textuales y dicen, sí la ha escrito Pablo. Y es carta inspirada por Dios. ¿Por qué? Porque aunque el vocabulario es distinto y contiene 70 palabras que no usan las demás cartas, es que en esta carta, dirigida supuestamente a los Efesios, no está lidiando con ningún problema. Es una carta que lleva teología, vida cristiana, pero no lidia con ningún problema ni con ninguna falsa doctrina. En cambio, en Colosenses, como hemos leído y tiene mucha similitud, sí lidia con un problema, David. En Colosas, Pablo está escribiendo
lidiando con la herejía de los gnósticos. Se habían levantado falsas doctrinas y escribiendo Pablo está lidiando y bregando con doctrinas gnósticas que se introducían en la iglesia de Colosas. Doctrinas de los gnósticos. Por ejemplo, una de las doctrinas que se habían levantado en aquel momento, en esa iglesia, se estaba introduciendo, es que Cristo no poseía un cuerpo físico de carne. ¿Por qué? Porque dicen los gnósticos, la materia es mala y solo el espíritu era bueno. Como un Dios, siendo espíritu bueno, noble, puro y limpio, va a habitar en una materia de carne mala. No puede. Entonces, para derribar esa herejía, Pablo, en el capítulo 2 y versículo 9 de Colosenses, dice que en Cristo habita. ¿Cómo habita? Corporalmente. Toda la plenitud de la deidad. O sea, que en Cristo habita corporalmente, o sea, corporalmente, físicamente habita toda la plenitud, toda la deidad. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que Pablo está bregando y está lidiando contra los gnósticos, docetas, etcétera, etcétera. Y el lenguaje que usa es distinto al que usa en Efesios. ¿Por qué? Porque en Efesios no lidia con ningún problema. Mirad, un ejemplo que pongo, hermanos. A ver si te gusta este ejemplo, David. Mira, ver, cuéntame. Mira, no es lo mismo, hermanos míos, no es lo mismo un médico cuando está en el rol de médico en la consulta visitando o hablando con colegas médicos, el rol de médico que está utilizando utiliza frases técnicas, frases médicas, frases de ciencia. No es el mismo lenguaje el médico cuando está hablando como médico a cuando ese médico está en su casa hablando con sus hijos y con su mujer. No es el mismo lenguaje. Normal. No es el mismo, no es la misma manera de escribir. Atención, David, a ver te gusta esto. No es lo mismo la forma de escribir de un poeta cuando está escribiendo un poema inspirado a cuando ese poeta escribe una demanda contra una persona. No es la misma forma, es más agresiva. No es la misma. Entonces aquí lo que está haciendo Pablo es que en Colosas y en muchas más iglesias está escribiendo, bregando con problemas, y aquí no brega con ningún problema, no lidia con ningún problema. Entonces, de ahí, hermanos, aunque hay 70 palabras que no usa normalmente en otras cartas, el vocabulario es distinto porque la forma es mucho más suave, es más teológica, es más de vida cristiana, pero no está liando con ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a ver esto. Vamos a ver. Amén. Eso es, además que es cierto, cualquiera que lo estudie lo puede ver, porque yo, por ejemplo, cuando me ha tocado estudiar la carta de Gálatas, tú ves que ves a un judío enfadado, ves a Pablo enfadado y mosqueado y se nota Claro, cuando lo escribe. claro. Muy bien, José, muy bonito. ¿De acuerdo? Bien, pues ese es el dato interno que estamos descubriendo. Ahora bien, hemos hablado de Colosenses, que la escribe cuando está preso, la carta que manda a la Odisea la escribe cuando está preso, ahora vemos que Efesios la escribe cuando está preso, ahora vemos que Colosenses y la Odisea manda un correo, Tiquico, pero vemos que Efesios también es llevada por Tiquico, lo hemos visto por la escritura. Hemos visto que tiene 55 versículos similares, Colosenses, con Efesios. Y fueron dos cartas simultáneas las que escribió Pablo, Colosenses y la Odisea. Eso ya va diciendo cosas. Entonces, ahora vamos a ver. Vamos a entrar ya en crítica textual unos minutitos solo. Los manuscritos, este dato es impresionante, los manuscritos más antiguos e importantes que hay hoy en día no contiene la palabra del capítulo 1 de Efesios y versículo 1. David, mira, capítulo 1 y versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Eso dice Reina Valera del 60 y otras Biblias. Pero ya las Biblias críticas, todas las Biblias críticas, la palabra, las que están en Éfeso, no existe, porque en los manuscritos más antiguos, en los documentos mejores, más antiguos, no existe la palabra que va dirigida a Éfesos. No, eso queda en vacío, hay un vacío ahí. ¿Y cómo se lee? Se lee de esta forma, hermanos. Se lee, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Punto. Pero que están en Éfeso, no existen los manuscritos. Mirad qué dato. Os voy a dar dato de bibliología y crítica textual muy interna. Mirad.
¿Dónde no existe ese documento que dice dirigida a los efesios? Mirad, el papiro 46, que un día debemos de hablar de él porque es muy amplio, el papiro 46. El papiro 46 es el papiro de Chester Beatty. Chester Beatty. Atención. Mira, Luis Jiménez Gavarri, esto te va a gustar mucho, que yo sé que esto te va a gustar, Luis, hermano. Mira. El papiro 46 es el papiro Chester Beatty. El papiro Chester Beatty, ¿sabes de qué año data? Del año 175 al 225 está datado, fechado. 175, 225 después de Cristo. Es decir, era apostólica prácticamente. Bueno, pues el papiro Chester Beatty es el más antiguo y de los más importantes que hay. Escrito, atención, en papiro. Pues en el Chester Beatty, papiro 46 de la Carta a los Efesios, viene como yo te lo voy a leer. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles que están en Cristo Jesús. Punto. No dice que están en Éfeso. En el papiro Chester Beatty, papiro 46, no existe la palabra a los que están en Éfeso. No hay un vacío. Segundo, Códice Vaticano, Códice Alejandrino, que datan del siglo IV, 325, 350. No existe, hay un vacío. Dice a los santos y fieles que están en Cristo Jesús. Pero no dice dirigida a los efesios. Entonces, vemos otro dato más. Otro dato más. Un segundito porque me parece interesante. Nada, Santi, un minuto, José. Os estáis dando cuenta cómo funciona la crítica textual, cómo se nos estamos yendo más cerca del original, y por eso siempre estamos diciendo que son mejores traducciones. Son más fidedignos. ¿Habéis visto lo que produce coger un texto tardío? Meter, por ejemplo, Éfeso. Claro. Y luego ir pensando que la palabra de Dios se ha podido llegar a perder. ¿Os dais cuenta? Por eso siempre decimos que es muy importante la crítica textual y sobre todo la crítica textual buena, que es para seguir profundizando en el texto sagrado y la ley de la no contradicción que le llaman los señores, que es que algo no puede estar en contradictorio de otra cosa y ser las dos verdades. Y esto lo demuestra aquí el hermano. Por eso hay ateos que dicen, no creo por eso que te estoy diciendo ahora mismo yo. Pero estamos viendo que si hay algo que parezca contradictorio, algo que pensemos que se va, porque por ejemplo nosotros creemos en la soberanía de Dios y esto rompería esto, que creemos que es palabra de Dios, entonces esto lo rompería. Pero viendo y depurando, te das cuenta que el fallo nunca ha estado en Dios, sino ha estado en el hombre. Sigue, hermano. Bien, vamos a ver. El corchete de Carta a los Efesios, eso lo metió un amanuense y vamos a ver por qué. Y ahí ya vamos a finalizar y redondear ya, dando las claves. Vamos a ver. Hay otro dato muy importante, importantísimo, que quiero resaltar. Marción, el que no lo conoce, podía dar una explicación yo de quién era Marción, nos tiraríamos un ratito, pero bueno, a grosso modo. Marción, hermanos, es del siglo II, mediados del siglo II, 150, 175. Marción era un maestro, pero herético. Atención, ¿por qué herético? Mirad lo que hizo Marción. Marción, hermanos, era un estudioso, era un líder, era un fuera de serie. Pero mirad lo que hizo Marción. Marción era muy antisemita. ¿Y sabéis lo que hizo? Es una de las causas que aceleraron el canon del Nuevo Testamento. El canon de Marción. Marción hizo un propio canon, un canon propio. Y el canon propio de Marción, hermanos, es que desechó totalmente el Antiguo Testamento, porque decía que era un dios del terror. El Dios del Antiguo Testamento era el Dios del terror y el Dios del Nuevo Testamento era un Dios de amor y de gracia. Por lo tanto, no es el mismo Dios, el del Nuevo Testamento, que el del Antiguo Testamento. Eso decía Marción. Y claro, viendo esto, hermanos, destituyó totalmente el Antiguo Testamento, lo desechó, y del Nuevo Testamento cogió 10 cartas paulinas, 10, de 13, 10, solo cogió, y cogió el Evangelio de Lucas y mutilado en los primeros versículos, porque dice que tenía un sabor semita, y todo lo que tenía sabor semita lo anulaba. Por eso era un maestro herético. Pero es que fijaros qué cosa más curiosa.
De las 10 cartas que él cogió, tenía Efesios. Marción. Marción, estamos hablando del mediados del siglo II, del 150-175 después de Cristo. Es que era apostólica prácticamente, hermanos. ¿Y sabéis Marción? Marción dice de la carta a los Efesios, no la llama carta a los Efesios. Marción la llama carta a la Odisea. ¿Cómo te queda eso, David? Marción la llama carta a la Odisea. Entonces caben dos posibilidades. O Marción tenía una copia de Efesios en la cual ponía carta a la Odisea, o tenía la copia del manuscrito que estaba un vacío donde no ponía nada y él la dio como carta a la Odisea. ¿De acuerdo? Pero Marción ya la consideraba como carta a la Odisea, a la carta de Efesios. O sea, que son datos muy importantes. Pero es que no queda ahí. Marción la da por carta a la Odisea. Pero es que Orígenes, hermanos, Orígenes es un padre griego de la Iglesia, del siglo III, 225, 250 después de Cristo. Orígenes, un padre griego de la Iglesia. Y Orígenes, Basilio de Cesarea del siglo IV y Jerónimo del siglo IV, el que hizo la Vulgata latina, Jerónimo de Estridón, Basilio de Cesarea y Orígenes del siglo III y IV estamos hablando, indicaban que en los manuscritos que ellos tenían no hacía mención esos manuscritos a Efesios, no hacía mención. Los manuscritos que ellos tenían, y estamos hablando del siglo III y del siglo IV. Y tirad de documentación, hermanos, y lo vais a ver. ¿Y dónde está entonces? Dime, pues ahora lo vamos a ver. Me estás poniendo ya siglo III, siglo IV. No, estaba bien la cosa. ¿Dónde ha estado? ¿Qué ha pasado ahí? Pues ya está. Si entendemos que un maestro herético como Marción la llamaba carta a la Odisea, si entendemos que Orígenes, Basilio de Cesarea, Jerónimo de Estridón del siglo IV y siglo III dicen que los documentos que ellos tenían, eso está documentado, que ellos tenían, no aparece que va dirigida a los Efesios, la palabra a los Efesios no existe. Ahora vemos que en el Códice Vaticano y en el Códice Sinaítico, hermanos, tampoco existe, que son los dos testigos mejores y más antiguos que tenemos. Pero no queda ahí. Es que el papiro Chester Beatty, el papiro 46 Chester Beatty, del año 175 al 225, hermanos, tampoco figura la palabra dirigida a Efesios. Entonces, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Por qué pone Efesios en algunas traducciones? Muy sencillo. Y aquí ya vamos finalizando. Muy sencillo. Porque la carta se encontró en Éfeso. David, la carta se encontró en Éfeso, pero no llevaba destinatario. No llevaba destinatario. Era carta dirigida a los fieles y santos que están en Cristo Jesús, pero no a los de Éfeso. Lo que ocurre es que se encontró en Éfeso y un amanuense, pues al encontrarse en Éfeso, cogió este amanuense y añadió dirigida a los Efesios, porque se encontró en Éfeso, llana y sencillamente, hermanos. Llana y sencillamente. Se encontró en Efesios y por eso un amanuense introdujo a los Efesios y después eso ha ido, pues las traducciones se han ido tomando de esos testigos, pero se han olvidado del papiro Chester Beatty, se han olvidado del Códice Vaticano, se han olvidado del Códice Sinaítico, se han olvidado de Marción, se han olvidado de Orígenes, se han olvidado de Basilio de Cesarea, se han olvidado de Jerónimo de Estridón y se han olvidado de muchos más documentos que no voy a mencionar. Entonces, no existe la palabra dirigida a los Efesios. Lo único que se encontró en Efesios y un amanuense puso que era a los Efesios. Entonces, conclusión, que llevamos un ratito. Conclusión, hermanos, para hacerlo muy ameno y muy bendecido. Conclusión, pues Colosenses es escrita desde la prisión. La Odisea es escrita desde la prisión. Ahora vemos que Efesios no figura que va dirigida a los Efesios, pero también sale desde la prisión. Ahora vemos que el que lleva el correo de la carta a los Efesios es Tíquico, pero vemos quien que lleva la carta a la Odisea y a Colosenses es Tíquico, es la misma persona.
Entonces vemos que Pablo, en el libro de los Hechos, está con los efesios 3 años enseñándoles día y noche. Y vemos que en la carta a los Efesios dice que no les conoce, que les conoce de oídas, y que los efesios habían oído de Pablo, pero que no les habían visto. Entonces ahí hay una incongruencia, hermanos, y es que la incongruencia es que no puede ser dirigida a los efesios, porque Pablo conocía muy bien a los efesios, les conocía muy bien, no manda ni un saludo, cosa que es habitual en Pablo, no menciona ninguno, cosa que es habitual en Pablo, y se despide sin dar saludos a nadie. Cuando dice en Hechos de los Apóstoles que los ancianos de Éfeso, le rogaban que se quedara con él y él no cedió. Y después Pablo dice que estuvo 3 años exhortándoles de día y de noche, a cada uno en particular. ¿Cómo es posible que después en la carta a los Efesios dice que no les conoce, que les conoce de oídas? Y que Efesios les conoce de oídas. ¿Cómo es posible eso, hermanos míos? Sencillamente porque la carta no va dirigida a los efesios. Entonces, conclusión, si tiene tanto paralelismo Colosenses con Efesios, si tiene el mismo correo, si sale de la misma prisión, si sale del mismo año, y luego en el encabezamiento, en los documentos antiguos y testigos fieles y fidedignos, no figura que va dirigida a Efesios, conclusión, la carta de los Efesios, señores, es la carta a la Odisea. Esa es la conclusión. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, porque Dios no pierde nada, porque la palabra es inspirada y la tenemos en la mano, la carta de la Odisea. Amén. Aleluya. Pudiera ser también, por si alguien es estudioso y quiere mirar, pudiera ser que no solamente fuera dirigida a la Odisea, tengo que dar este dato porque hay que ser nobles. También puede ser que no fuera dirigida a la Odisea, sino que fuera una carta encíclica. ¿Qué quiere decir encíclica? Era como el papado de Roma, cuando manda una carta para todos los obispos, para todas las iglesias, y es una enseñanza teológica o algo para todas las iglesias, pero no va dirigida a una en particular. Entonces, podía ser una carta circular. Pudiera ser una carta circular, también cabe la posibilidad, pero viendo las evidencias internas, los paralelismos de Colosenses, en el año que salió, desde la prisión que salió, el mismo correo, que no figura Efesios, por lo tanto, se encontró en Efesios, pero señores, la mayoría de teólogos y personas versadas en este asunto, más que cualquiera de nosotros, lo dan por hecho que la carta a los Efesios es la carta a la Odisea. Salud y libertad. Que Dios os bendiga y espero que os haya hecho bien este ratito de lectura bíblica y exégesis y, cómo no, crítica textual y bibliología. Que Dios os bendiga. Hermano, cualquier pregunta que tengáis, por favor, adelante. Abrimos el tiempo de preguntas y dar las gracias a todos los que estáis ahí. 94 personas, hermanos. Dios os bendiga mucho. Quiero, ya de paso que hay tanta gente, decirlo, que en el grupo no solamente estamos nosotros, ¿vale? No es un grupo específico de Filadelfia. Habemos mucha gente de Filadelfia, como los 2 servidores que están hoy aquí, pero tenemos mucha gente de fuera. Hay 19 países en el canal, ¿vale? Por ejemplo, de Francia y 68 han entrado muchos hermanos con bastante hambre de Francia. Me estoy hablando 2 hermanos, Antonio creo que se llama uno y otro Eduardo. Un abrazo desde aquí. Mira, nos ven José de México, Argentina, Estados Unidos, Colombia, Chile hay 24, Bolivia, Honduras, Venezuela, Guatemala. Alegría, alegría. 29 países, hermano. Lo digo para que lo sepáis, ¿vale? Que esto es un grupo cristiano. Aquí la base para estar, lo dijimos desde el principio, mi compañero Adam, que está por ahí, y un servidor, que era para gente que fuera cristiana, ¿vale? Ese es el único requisito que hay, ser cristiano. Muy A ver, bien, hermano. muy bien. Gracias por vuestros comentarios. La verdad es que estoy leyendo comentarios que me edificáis. Me hacéis bien, hermanos, de verdad, sinceramente. Esto nos ayuda pues a seguir en la brecha y seguir estudiando, porque al fin y al cabo todos somos estudiantes. El único maestro que hay es el Señor. Ese es nuestro maestro. Dice Así nuestro que, amigo Richard Santiago Jiménez, el de la Jayela, que Dios lo bendiga mucho de aquí, recibe un abrazo. amigo Richard, sí. José, ¿no será la carta para Galicia? Pues sí, escúchame bien, Richard, es para Galicia y es para Valladolid y es para Alicante. Es una carta inspirada por Dios para las iglesias, para la iglesia cristiana. En aquel tiempo se escribió, pero no va dirigida simplemente a una, porque dice la escritura, dice que toda la escritura, 1 Timoteo 3:16, toda es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para preparar al hombre. Mira, esta me parece interesante, José. Elías Montoya, Dios te bendiga. Desde aquí un abracico.
¿Y por qué no aparece el nombre de la Odisea en esa carta? Ni Bien, que va dirigida a ella. bien, lo he comentado. Vamos a ver. No pone que va a la Odisea porque se trata de una carta de estímulo que tenía que llevar Tíquico. Y como Tíquico la iba a llevar, no va dirigida a la Odisea porque tenían que leerse mutuamente una a otra. Colosenses tenía que leerse en la Odisea y la Odisea en Colosenses. Pero el dato es que, como se dice que pudiera ser una carta circular, pero ese hecho concreto que me estás preguntando, hay una teoría muy buena, que no quiero entrar en ella porque llevo una hora ya. No quiero entrar en ella, hermanos. Voy a ser justo y los hermanos me han aconsejado que haga los programas, pero más cortos. Pero hay una teoría. Y es que en aquella época, bueno, no voy a entrar en ello, pero el resumen de la ¿Lo has pregunta es, entrado o no? no que me tiro mucho rato y ya no paro. No. El resumen de la pregunta es, ¿por qué no está? Pues dicen algunos que era una carta circular para todas las iglesias y otros que iba dirigida a la Odisea en ese momento, pero que después tenía que ser leída para todos. Por eso no viene con el encabezamiento a la Odisea. ¿De acuerdo? Israel Gavarri, nuestro moderador también del canal, Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga un montón. Y dice, haz libros para la obra. Ya sabes. Amén, tío José. Hemos gozado del Jonathan Eduli. Gracias. Pero al final, ¿quién escribía la carta esa? Luis Jiménez, está de broma. Estás muy bromista hoy. Espérate el miércoles cuando estés con el tío Pichi y ya veremos. Bueno, A pues ver, nada, seguimos. Colosenses la escribe Un abrazo. Pablo, la Odisea la escribe Pablo y Efesios la escribe Pablo. Lo único que Efesios no va dirigida a Efesios. Ah, quiero puntualizar esto, David, esto es importante. Sí, Déjame sí, mientras puntualizar. yo voy dibujando preguntas. Vale. Escucharme bien, hermanos, que esto me parece también muy curioso y muy importante. El hecho de que no vaya dirigida a Efesios y vaya dirigida a la Odisea o vaya dirigida a varias iglesias, esto es para que lo hagas en recorte, David, que es importante. El hecho, repito, que no vaya dirigida a Efesios y que vaya dirigida a varias iglesias o vaya dirigida a la Odisea, no cambia el contenido teológico, no lo cambia. Entonces, da igual que vaya para Francia, que vaya para España, que vaya para Bélgica. Lo mismo da, porque el contenido no es alterado. El contenido está. Y lo que nos interesa es el contenido, no a quién iba dirigida. Lo mismo me da que fuera a la Odisea, que lo mismo me da que fuera a Efesios. ¿Qué más me da? O que vaya dirigida a Colosenses o a Corintios. El caso es que el contenido, ese es el que me vale. Y ese contenido no está alterado. ¿De acuerdo? Así que... Ah, vale. Compañero, mi compañero Adam del canal, el otro administrador, ¿vale? Dios te bendiga, compañero. Si no lo leo es porque no te veo, porque es que hay muchos comentarios hoy, ¿vale? Perdonad, y además me va fallando el internet y me va parando de vez en cuando, así que, hermanicos, tener misericordia, hombre, de un servidor. No ser así, no apretarme. Vamos a ver. David, que explique los problemas de Colosas agnósticos, Claro, demiurgos, docetas y dualistas. claro. Sí. Si quieres... Adán, me tiras a matar. ¿Es Adán el que me dice eso? ¿Es Adán? Sí, Adán, hijo, me tiras a matar porque quiere es otra que hora de programa. sí podemos, pero necesitamos otro programa. Porque mira, solamente así, solamente así, ya que haces la pregunta, me sabe mal no responderte algo. Pero solamente así, pues no puedo entrar. Tú sabes que eso es un tema para tirarme hora y pico, seguro, seguro. Vamos a ver, por encimita. Los gnósticos tenían muchas, pero tenían al menos tres doctrinas importantísimas, pero heréticas. Una era que la materia, como he dicho antes, la materia era mala y el espíritu era bueno. Y por eso decían que Cristo, o sea, no podía ser un ser con una materia, con un cuerpo físico, porque el espíritu es bueno y la materia mala. Pero Pablo ataca esa doctrina falsa y herética diciendo la divinidad de Cristo, Colosenses 2.9, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero es que Juan, entramos en el libro de Juan, en primera de Juan, eso te queda pasmado, cómo ataca a los gnósticos, hermanos. Por ejemplo, dice Juan, el que dice que Jesucristo no ha venido en carne,
Ese es el espíritu del anticristo, es el anticristo. El que niega que Jesucristo ha venido en carne. Todo aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne. Precisamente por los gnósticos, hermanos. De hecho, en Éfeso, hermanos, en los baños públicos de Éfeso, entró, dice la historia, Juan el apóstol, entró en los baños públicos de Éfeso. El discípulo del amor. Sí, el discípulo del amor. Y mira cómo se puso el discípulo del amor. Mira cómo se puso. Entró en los baños públicos de Éfeso y se encontró al padre del gnosticismo, a uno de los padres del gnosticismo, que era un tal Cerinto. Y cuando se le vio en los baños públicos Juan a Cerinto, empezó a salir voceando y chillando y echándose manos a la cabeza, dice la historia, y Juan diciendo, salgan todos de los baños públicos de Éfeso, pues el techo se puede hundir para abajo, pues está aquí el enemigo de toda la verdad, Cerinto. ¿Por qué? Porque negaban que Cristo ha venido en carne, y Juan lo refuta. También, hermanos, entre Colosas, la adoración a los ángeles, había ese tema también, que Pablo lo ataca mucho. Los gnósticos, aparte de esa doctrina, tenían otra doctrina muy peligrosa, y es que decían que ya empezaban a admitir que Cristo, Jesús, en el bautismo de Juan, esto es muy bonito, Juan, en el bautismo, dice que Jesús fue invadido por el Cristo bendito. O sea, que el Cristo bendito invadió al Jesús humano, y en la cruz el Cristo bendito abandonó al Jesús humano. Por eso decía, ¿por qué me has abandonado? ¿Entiendes? Los gnósticos decían que cuando Jesús en la cruz decía, ¿por qué me has abandonado? En otras ocasiones dicen, mi poder, ¿dónde está mi poder? ¿Por qué me has abandonado? Estaban diciendo que el Cristo bendito en la cruz abandonó al Jesús humano, pero que en el bautismo el Jesús humano fue invadido por el Cristo bendito. Y Juan refuta eso de una manera extraordinaria, diciendo, este es Jesucristo, ¿ves? Uniendo. Jesucristo, capítulo 1, capítulo 4, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Y ahora dice, no mediante agua solamente, sino mediante sangre. ¿Qué está diciendo Juan? Está diciendo, este es Jesucristo, uno, que vino mediante agua, mediante el bautismo, y mediante sangre, nacimiento virginal y la cruz. Es el mismo, el que vino por el agua y el que vino por la sangre. O sea, que Juan está diciendo, este es Jesucristo que vino mediante agua y mediante sangre, no mediante agua solamente, sino mediante sangre. Está diciendo, el mismo que fue bautizado es el mismo que murió en la cruz. Y ahí también derriba otra de las doctrinas gnósticas. Y otra de las doctrinas gnósticas, es que me tiras de la cuerda, hermano. Sí, los de Mimurgos también, claro, de los de Mimurgos, claro, de las emanaciones, pero es otro tema para otro programa, hermanos, ¿vale? Entonces, claro. Es para otro programa. Y podemos hablar muchas cosas bonitas, como hemos ido desarrollando todas estas conferencias tan bonitas. Pero bueno, para no ir del tema, ¿eh? Mira, desde aquí, el que tenga alguna pregunta, ¿vale? 5 minutos, José. Además que hoy estoy despierto yo, gloria al Señor. No sé si es que, no sé, gloria al Señor. El que tenga alguna pregunta sobre crítica textual o de lo que habla hoy, ¿vale? De lo que he hablado queda bastante claro, porque hemos hablado de evidencias internas, o sea, la misma Biblia ha estado hablando. O alguna cosita más, así que tengáis alguna duda. Alguna duda de bibliología o crítica textual que queréis hacerme, unos minuticos. Aquí en directo. Porque también, aquí en directo. Porque también quiero finalizar, porque llevamos 1 hora y ya el programa para cortarlo, porque encima tengo que salir de casa, tengo que irme, hermanos, a un velatorio, disculparme. Un velatorio, un gitanico que ha partido y quiero ir un ratico, ¿vale? En que es tarde, pero voy un ratito para estar son amigos míos y hermanos. Bueno. Adán, anímate y escúchame, eso lo puedes traer tú tranquilamente, hacemos un directo y nos lo explicas. Anímate, hermano. Oye, me gusta Jonathan y Duli Jiménez. Tu comentario me gusta mucho. Voy a llamar al tío Pelón y al Titi responsable, Jesús, hijo del Titi. Quiero al tío José de pastor. Bueno, pues que lo sepas, el Jesús, el Jesúsín, es primo mío, ¿eh? Somos hijos de primos hermanos. Bueno, pues yo creo que está bien. Creo que ha estado bien. Un segundico y ya cierra usted, como siempre hacemos, ¿vale? Mira, mañana, acordaros, tenemos una semana bastante interesante, ¿vale? Tenemos, yo creo que gente muy buena, hermano. No es que estén todos aquí, pero
yo creo que tenemos en el Sana Doctrina de lo mejor de España. Y perdonadme, por si, pero lo creo de verdad. Eh, tenemos mañana a nuestro hermano Pedro Losada. Tema, la ira de Dios, a las 11:30, aquí, en Sana Doctrina, con un servidor, ¿vale? El miércoles, hermanos, tenemos al tío Pichi Casus, con nosotros, al discúlpame, gigante. Casus de Oviedo. Pues claro que voy, me como una fabada contigo. Y gracias, Luis Gavarri. Gracias por tu comentario. Y Casus, amigo mío, pues claro, a ver si voy por allí y nos comemos una fabada juntos. Pues claro que sí, de acuerdo. Me están Día hablando 26, de Corintios, si Dios día permite, 26. pues más adelante hablaremos, ¿vale? Un segundico. Día 26, Eclesiología con José María de Liria, que Dios lo bendiga mucho. Día 27, Miguel de San Fermín, continuidad de los dones y así. El 28, sábado, nuestro hermano Luis de Logroño, que Dios lo bendiga mucho, que siempre también quiere compartir con nosotros. Y por últimas, el domingo, ya sabéis, Robert de Pamplona. Nada más que decir y ya te dejo todo el rato que quieras, que yo me quedo aquí el tiempo que quieras, pero me has dicho que quieres que tienes que salir, pero Sí, bueno, mirad, adelante. hermanos, he venido, os lo prometo, en la presencia de Dios, os lo prometo. He venido porque yo intento siempre cuando quedamos cumplir, mientras puedo, cumplir con lo que hemos quedado. Y este programa le tenía que hacer. Me he venido del velatorio, estoy sin cenar, no he cenado, no me ha dado tiempo, porque el que ha partido es un padre de una cuñada mía, y son de la iglesia. Entonces están allí en la iglesica. Entonces me voy ahora, voy a tomar un poquito de leche con un par de bollos y me voy un ratico. Entonces he empezado un poquito antes de las 11 y son las 12:05, llevamos hora y 5. Hemos hecho un programa muy bonito, buenas expresiones y buenos oyentes, muy buenos, que da alegría, hermanos, escucharos también y ver los comentarios, porque se ve que sois hombres pues preparaos también y de alegría, porque estas cosas se pueden expresar en grupos pues, con personas que tengan por lo menos luz, ¿vale? Así que José, para mí, dime. Dios te bendiga mucho. Lo quiero hacer público. A ver si no se me para la señal otra vez y lo puedo decir. Quiero decirlo públicamente. Te doy gracias porque igual tú, que el tío Pichi, que el Luis de Logroño, los tres, todos, ¿no? Y José María, todos. Pero nunca lo digo desde aquí, nunca me ponen impedimentos, al revés, quieren compartir con todos nosotros y eso se agradece. La gente que me escribe, por favor, por el Messenger y me escriben, que por qué no viene no sé quién, que por qué no viene no sé cuántas. Hermano, aquí no hay ningún veto a nadie. No hay ningún veto a nadie. Siempre que sea gente, pues, así como por ejemplo de nuestra misión, gente que podamos saber nosotros. El otro día estuvo un hermano nuestro de Asambleas de Dios explicándonos las diferencias entre pentecostalismo y neopentecostalismo. Pero bueno, hermanos, decirlo y si quieren, adelante. Aquí no se veta a nadie. Eso sí, también tener en cuenta que es difícil, ¿vale? Porque se exponen a muchas preguntas, se exponen, son temas a veces complicados, ¿vale? Sí. Entonces no somos nosotros, ni el Adán ni yo, ¿vale? Nosotros no somos, sino que hay hermanos que están, que, pues que se dan a ello y quieren compartir con todos nosotros de lo que Dios les ha dado, y hay gente pues que tiene un poquito más de cosas, sin más, y ya está. No todo el mundo está dispuesto a hacer directo, porque un directo es un directo y hay preguntas, hay cosas y, en fin, hay gente preparada y no todo el mundo pues está preparado para eso, no tiene esa inclinación para ministrar en directo. Pero bueno, me están Ojo, diciendo los hermanos, la próxima la de Corintios, sí, sí, porque nosotros tenemos primera y segunda de Corintios, pero hay otra más. No son dos cartas, son tres. La carta severa, claro, son tres de Corintios, no, no son dos, nosotros tenemos dos. Está toda la escritura, lógicamente, ojo, no es que falte y se haya perdido, no, no es ese caso, no. Está en primera y segunda de Corintios, está toda la documentación, pero no es primera y segunda, es primera, segunda y tercera. Son tres, la división. Bueno, para otro programa. Hermanos, un placer estar con vosotros, que Dios os bendiga mucho. Y nada, creo que ha sido de gracias por bendición compartir. y yo he disfrutado ministrando este tema, me parecía muy curioso y lo he traído a raíz de una pregunta que me hicieron los hermanos por Facebook y me pidieron, por favor, que respondiera de la carta a la Odisea. Y me comprometí con ellos a darlo en directo y es lo que he hecho.
acuerdo? Nuestro otro moderador, Antonio Romero, Dios te bendiga mucho por estar ahí y él me va a ayudar a hacer los recortes, me va a ayudar porque son muchos vídeos y la verdad que necesito ayuda. Y el hermano me ha De dicho que acuerdo, sí, así que gracias desde aquí, ¿vale? de acuerdo. Bueno, pues nada, un abrazo para todos, hermanos. Que Dios os bendiga mucho. Le hemos hecho en 1 hora y 5, fabuloso. Así que un abrazo, David, y a todos vosotros que estáis ahí, ¿eh? Uno por uno os doy un abrazo. Que Dios os bendiga.